El sol se asomaba perezoso entre las paredes grises de la vecindad. Era un día cualquiera, o al menos eso parecía. El aire olía a humedad, a pan viejo y a polvo que se levantaba de las escaleras descuidadas. El eco de las risas infantiles rompía, como siempre, la monotonía de aquel lugar. Kiko presumiendo su pelota, la Chilindrina corriendo detrás del chavo, mientras don Ramón intentaba, en vano, dormir una siesta sentado en su vieja silla de madera. El chavo, con su ropa desgastada y su gorra maltrecha, reía con inocencia, aunque en sus ojos se escondía esa melancolía que nunca lo abandonaba. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Nadie podía prever que la rutina de la vecindad se quebraría para siempre. Ese día también estaban presentes otros visitantes. El profesor Girafales había llegado con su ramo de flores para doña Florinda, quien lo recibía con esa mezcla de coquetería y altivez que tanto la caracterizaba. El señor Barriga había entrado a cobrar la renta, acompañado de Ñoño, que no se despegaba de su lado. Doña Clotilde, desde la esquina, murmuraba oraciones extrañas mientras cuidaba a sus gatos, como si presintiera una desgracia. Todo parecía normal, hasta que un sonido inesperado se alzó en el aire. Una tos. Era la Chilindrina. ¡Achis! Soltó ella, tapándose la boca con sus manos pequeñas. «Salud, mi hijita», dijo don Ramón, rascándose la cabeza. «Seguro es un resfriado», comentó doña Florinda, con desdén, antes de mirar de reojo al profesor. «Aquí siempre hay corrientes de aire». «Sí. Sí, no es nada», añadió la Chilindrina, sonriendo débilmente, aunque sus mejillas estaban más pálidas de lo normal. Pero había algo extraño. Sus ojos estaban vidriosos, y pequeñas manchas rojas comenzaban a asomar en su piel, como diminutas brasas que crecían lentamente. El chavo fue el primero en notarlo. «Oye, Chilindrina, ¿qué son esas cositas en tu cara?», preguntó, señalando. Ella se tocó la mejilla, y al ver sus dedos manchados de un líquido claro, se quedó en silencio. La risa de Kiko se interrumpió bruscamente. «Guácala. No se me acerquen», gritó, abrazando su pelota. Don Ramón frunció el ceño. «No digas tonterías, Kiko. Debe ser una alergia». Pero en el fondo, algo le revolvió el estómago. Esa noche, la fiebre de la Chilindrina aumentó. Don Ramón la acostó en su cama, improvisando compresas con trapos mojados. El calor en su cuerpo parecía un fuego incontrolable, y cada hora que pasaba, nuevas manchas surgían, inflamadas, dolorosas. Doña Clotilde se acercó a su puerta y, con voz temblorosa, dijo: «Ramoncito. Esas ronchas. No me gustan nada. He visto antes esas señales. Hay enfermedades que no se deben tomar a la ligera». Ya. No me asuste, doña Clotilde. Es solo fiebre, nada más», respondió él, tratando de convencerse a sí mismo. Mientras tanto, en el patio, el resto de los vecinos comentaban en susurros. El ambiente, que antes estaba lleno de risas, ahora era un silencio incómodo, apenas roto por la tos débil de la niña. El profesor Girafales, con semblante grave, se acercó a don Ramón. «Le aconsejo que lleve a la niña al hospital lo más pronto posible. Esos síntomas no son normales». «Profesor, si yo tuviera dinero para eso». Don Ramón bajó la mirada, humillado. El chavo, desde un rincón, observaba todo en silencio. Su corazón se oprimía. Nunca había visto a la Chilindrina tan débil. Ella siempre era la que lo regañaba, la que lo empujaba, la que gritaba con energía. Ahora apenas podía levantar la cabeza para sonreírle con ternura. «Chavito. ¿Me cuentas un cuento?», susurró ella, con voz quebrada. «Sí, Chilindrina. Te cuento el del barco que nunca se hundió». Y el chavo comenzó a inventar historias, con palabras torpes pero llenas de cariño. Sin embargo, detrás de cada palabra, sentía un miedo creciente. Algo malo estaba ocurriendo, y nadie podía detenerlo. Esa noche, la vecindad no durmió. Entre las paredes húmedas y los techos cuarteados, se escuchaban suspiros, rezos, y el sonido persistente de la tos de la Chilindrina. Doña Florinda abrazaba a Kiko, temiendo lo peor. Ñoño se acurrucaba detrás de su padre, demasiado asustado para preguntar. Doña Clotilde murmuraba conjuros que nadie comprendía, y el profesor Girafales paseaba de un lado a otro, impotente. Don Ramón, agotado, sostenía la mano de su hija, con lágrimas en los ojos.
Aguanta, mi Chilindrina. Ya verás que mañana estarás bien. Yo no sé qué haría sin ti. El silencio fue roto por un gemido ahogado de la niña, seguido de un escalofriante sonido. La piel de sus ronchas se había abierto, dejando escapar un líquido espeso, amarillento, que empapó la sábana. El olor metálico y dulzón impregnó el cuarto, obligando a don Ramón a apartarse unos segundos para no vomitar. El terror apenas comenzaba. El amanecer trajo consigo un aire pesado, sofocante. La vecindad, que solía despertar con gritos de niños y discusiones entre vecinos, parecía muerta. Nadie se atrevía a salir de sus casas, excepto don Ramón, que no había dormido ni un instante. Sus ojos estaban hundidos, rojos, y sus manos temblaban mientras sostenía un balde de agua para seguir humedeciendo los trapos con los que intentaba bajar la fiebre de la Chilindrina. La niña estaba irreconocible. Su rostro, antes travieso, se había deformado con ronchas inflamadas y purulentas que cubrían no solo sus mejillas, sino también su cuello y brazos. Cada pústula parecía palpitar con vida propia, como si dentro de ella sirviera un veneno invisible. Su respiración era corta y dolorosa, acompañada de un silbido inquietante en el pecho. El chavo, de pie en la entrada, se aferraba a la pared para no llorar. Don Ramón. ¿Y si le pedimos ayuda a un doctor? ¿Tú crees que no lo he pensado, chavito? Respondió él, con voz quebrada. Pero no tenemos dinero. Y además, si es lo que me temo, ya es demasiado tarde. Un silencio helado llenó la habitación. De pronto, la Chilindrina abrió los ojos, vidriosos, y murmuró. Papito. Me duele todo. Tranquila, mi amor, tranquila. Don Ramón la acariciaba con torpeza, conteniendo las lágrimas. Ya pasará. La escena fue interrumpida por los gritos de Kiko, que había escuchado desde el patio. No se me acerquen. Yo no quiero esas ronchas horribles. Mamá. Se escondió tras la falda de doña Florinda, que lo abrazaba con fuerza. Esto no puede seguir así, dijo el profesor Girafales, con semblante sombrío. Señor Barriga, usted tiene automóvil. Llevemos a la niña al hospital antes de que sea demasiado tarde. El señor Barriga dudó, incómodo. Profesor. Si es contagioso. ¿Y si todos terminamos igual? Las palabras fueron como un cuchillo en el corazón de don Ramón. Levantó la vista, furioso. ¿Está diciendo que mi hija es un peligro para todos? Ella solo está enferma. Necesita ayuda, no que la traten como un bicho raro. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Nadie lo había visto nunca así. El ambiente se volvió insoportable. El olor que salía del cuarto de la Chilindrina impregnaba todo el patio. Un hedor dulzón, a carne enferma y sudor podrido. Doña Clotilde, desde la distancia, apretaba un crucifijo contra su pecho. Esto no es una simple fiebre. No. Esto es una plaga. Una maldición. Esa misma tarde, la enfermedad mostró su cara más cruel. Mientras don Ramón cambiaba las sábanas empapadas de pus, la piel de la Chilindrina comenzó a desprenderse en pequeñas láminas, dejándole zonas en carne viva. Ella gritaba de dolor, su voz aguda desgarrando el aire de la vecindad. Papito. Quema. Quema mucho. Chilindrina, aguanta. Ya casi pasa. El chavo, incapaz de soportar la escena, se tapó los oídos, llorando en silencio. En el patio, el pánico se extendía. Ñoño preguntó, con voz temblorosa. Papá. ¿Nos vamos? Yo no quiero enfermarme como ella. El señor Barriga miraba a todos, sudando, sin saber qué decisión tomar. Doña Florinda abrazaba a Kiko con fuerza, como si un muro invisible pudiera protegerlo. El profesor Girafales caminaba de un lado a otro, impotente, mientras doña Clotilde rezaba más fuerte, susurrando palabras incomprensibles. Esa noche, los vecinos escucharon algo que nunca olvidarían. Los lamentos de la Chilindrina mezclados con la voz rota de don Ramón, que repetía entre sollozos. Perdóname, hija. Perdóname por no poder ayudarte. El dolor de la niña se transformaba en un eco agónico que resonaba en las paredes de la vecindad. El chavo, desde el barril donde solía esconderse, temblaba de miedo. Las sombras parecían alargarse, el aire se volvía más espeso y el silencio, cuando la niña lograba dormirse por el cansancio del dolor, era aún peor que sus gritos. Al tercer día, la fiebre había consumido casi todas sus fuerzas.
Apenas podía mover los labios para murmurar. Don Ramón no se separaba de su lado ni un instante, con los ojos rojos de tanto llorar y la piel marcada por el cansancio. La vecindad, que siempre había estado llena de discusiones, juegos y ruidos, se había transformado en un lugar lúgubre, sofocante, donde todos esperaban, con miedo y resignación, lo inevitable. El horror apenas comenzaba. El cuarto de don Ramón se había convertido en una tumba viviente. El aire era irrespirable. Un olor penetrante a pus, sudor y carne enferma se mezclaba con el de los trapos húmedos y la madera vieja del catre. La lámpara de petróleo apenas iluminaba la figura retorcida de la Chilindrina, que se consumía lentamente bajo el peso de la enfermedad. Su rostro ya no era reconocible. Las ronchas habían crecido, deformándose en enormes ampollas que reventaban solas, escurriendo un líquido amarillento que impregnaba las sábanas. Sus labios estaban resecos, agrietados y manchados de sangre. Sus ojos, hundidos y enrojecidos, parecían suplicar en silencio algo que nadie podía darle. Alivio. Don Ramón no se movía de su lado. Tenía las manos entrelazadas con las de ella, aunque la piel de la niña estaba ardiendo y cubierta de llagas. Sus dedos temblaban, pero no soltaba a su hija ni un instante. Aguanta, mi Chilindrina. Aguanta, por favor. Repetía una y otra vez, con la voz quebrada. El chavo, sentado en el suelo, miraba fijamente a su amiga. Tenía los ojos inundados de lágrimas, pero no podía llorar en voz alta. Sentía que si lloraba, la Chilindrina podría escucharlo y sufrir aún más. Yo no quiero que te vayas. Murmuró, apenas audible. El eco de esas palabras llegó al oído de la niña, que abrió los labios con esfuerzo. Chavito. No llores. Cuando mejore. Jugaremos. Otra vez. Esa promesa se clavó como un puñal en el corazón de todos los presentes. Desde el patio, los demás escuchaban todo. Doña Florinda lloraba en silencio, abrazando a Kiko, que escondía el rostro en su falda para no mirar. Ñoño se había quedado dormido de puro agotamiento, mientras el señor Barriga lo observaba con ojos llenos de culpa, sabiendo que su deseo de cobrar la renta los había arrastrado allí. El profesor Girafales mantenía un silencio solemne, impotente ante lo que veía. Y doña Clotilde rezaba en voz alta, susurrando letanías incomprensibles, como si quisiera ahuyentar una presencia oscura que cada vez se hacía más palpable. La noche cayó, y con ella, el dolor de la Chilindrina alcanzó un punto insoportable. Su cuerpo se arqueaba en espasmos, las ronchas seguían abriéndose, y de su garganta escapaban gritos desgarradores. Papito. Me quema todo. Ya, mi amor. Ya va a pasar, ya va a pasar. Don Ramón lloraba a gritos, incapaz de sostener su propia desesperación. El chavo se tapó los oídos, apretando los dientes con fuerza. Quería huir, esconderse en su barril, pero no podía abandonar a su amiga. De pronto, un silencio sepulcral llenó el cuarto. La niña dejó de gritar, y su respiración se volvió apenas un murmullo. Don Ramón la sostuvo con más fuerza. Chilindrina. No. No me dejes, hija. Respira, por favor. La niña abrió lentamente los ojos, vidriosos, y con la última fuerza que le quedaba, susurró. Te quiero mucho, papito. Y entonces, el aire se cortó. Su cuerpo se relajó, su mano se soltó de la de don Ramón, y la pequeña cabeza se ladeó hacia un costado. Un silencio espeso cubrió todo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Don Ramón gritó con un dolor tan puro que estremeció a toda la vecindad. Se abrazó al cuerpo inerte de su hija, meciéndola en sus brazos, como si aún pudiera devolverla a la vida. No. No me la quiten. No me quiten a mi niña. El chavo rompió en llanto, hundiendo el rostro en sus rodillas. Kiko se abrazó más fuerte a su madre, aterrado, y Ñoño despertó entre sollozos, sin comprender bien lo que pasaba. El profesor Girafales se quitó el sombrero, inclinando la cabeza con solemnidad, mientras doña Clotilde lloraba, murmurando que aquella muerte era solo el principio de algo mucho peor. El cuerpo de la Chilindrina seguía caliente, pero la vida ya no estaba allí. La vecindad, que alguna vez había sido un refugio de risas y peleas cómicas, se había convertido en un lugar marcado por la tragedia. Esa noche, nadie durmió. El llanto de don Ramón resonaba en cada rincón, rebotaba en las paredes y se mezclaba con el silencio sofocante. El chavo no pudo apartar la vista del cuerpo de su amiga.
No podía creerlo. No quería creerlo. Lo que ninguno sabía aún era que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Porque la enfermedad que había devorado a la Chilindrina no se detendría con ella. El amanecer cayó sobre la vecindad como una losa pesada. El sol parecía más pálido que nunca, y ni los pájaros se atrevían a cantar. El cuerpo de la Chilindrina permanecía en la cama, cubierto apenas por una sábana limpia que don Ramón había colocado con ternura. Él seguía sentado junto a ella, con los ojos hinchados, la piel macilenta y las manos aferradas al pequeño cuerpo como si aún temiera que alguien viniera a arrebatárselo. No había dormido en toda la noche. Sus lágrimas ya no salían, como si el llanto se hubiera secado dentro de él, dejando un vacío helado. Te lo prometí, hijita. Que nunca te iba a dejar sola. Y aquí estoy, aunque ya no me oigas. Susurró, con voz quebrada. El chavo estaba en la puerta, inmóvil. No se atrevía a entrar, pero tampoco podía apartarse. Su rostro estaba bañado en lágrimas, sus pequeños hombros encogidos. Esa niña, su amiga, su compañera de travesuras, ya no estaba. El dolor era tan grande que ni siquiera podía imaginar cómo seguiría jugando, riendo o comiendo sin ella. Mientras tanto, en el patio, el resto de los vecinos guardaban un silencio fúnebre. Nadie discutía, nadie reía, nadie se atrevía a hacer ruido. La muerte había dejado su marca en el aire, como una sombra que se alargaba sobre todos. El profesor Girafales, solemne, habló al fin. Señor Barriga. Debemos llevar el cuerpo al hospital. Necesitan saber qué sucedió. Esta enfermedad no es normal. El señor Barriga asintió con pesar, pero en ese momento un sonido lo interrumpió. Una tos áspera, seca, que provenía del rincón donde Ñoño jugaba con un pedazo de cuerda para distraerse. Papá. Me pica mucho la piel. Dijo el niño, rascándose con desesperación los brazos. El corazón del señor Barriga se detuvo. Miró de inmediato a su hijo y notó, con horror, que en la piel de Ñoño comenzaban a aparecer las mismas pequeñas ronchas rojizas que habían marcado el inicio del suplicio de la Chilindrina. No. No puede ser. No, no, no. Gritó, abrazándolo con fuerza, como si así pudiera impedir que la enfermedad avanzara. Doña Florinda soltó un alarido. Dios mío. Se está contagiando. Todos vamos a enfermarnos. Kiko se apartó de su madre, con la cara llena de terror. No quiero morirme como la Chilindrina, mamá. No quiero. Las palabras del niño hicieron que todos se miraran entre sí. El miedo ya no era solo por la pérdida de la Chilindrina, sino por lo que se avecinaba. Nadie estaba a salvo. Doña Clotilde, con la mirada fija en Ñoño, murmuró con voz baja. Se los dije. Esto no es una enfermedad común. Es una maldición que cayó sobre esta vecindad. Primero la niña. Y ahora todos nosotros. El profesor Girafales apretó los puños. Cállese, doña Clotilde. No hable de maldiciones, necesitamos soluciones. Pero ni siquiera él creía en sus propias palabras. El sudor frío que corría por su frente lo delataba. Esa tarde, Ñoño empeoró rápidamente. Su tos se intensificó y las ronchas comenzaron a expandirse por su rostro. Su padre intentaba consolarlo, pero el pánico se reflejaba en sus ojos. Doña Florinda, histérica, no dejaba de revisar a Kiko, buscando con desesperación señales de las manchas en su piel. Y entonces ocurrió algo que desató aún más el miedo. El chavo, que había estado junto al cuarto de don Ramón, sintió una picazón en el cuello. Se rascó sin pensarlo, y cuando miró sus dedos, notó que estaban manchados con un puntito de sangre. Al tocarse de nuevo, sintió un pequeño bulto. El niño palideció, temblando. Corrió hacia don Ramón, que seguía junto al cuerpo de la Chilindrina. Don Ramón. Creo que yo también. Tengo lo mismo. El hombre levantó la vista lentamente. Sus ojos enrojecidos, vacíos, se llenaron de un terror indescriptible al ver la pequeña roncha en el cuello del chavo. No. No, por favor, no. Susurró, como si se lo dijera al universo mismo. El aire de la vecindad se volvió sofocante. Nadie hablaba, nadie se movía, todos estaban paralizados ante la certeza de que el mal se estaba extendiendo. Don Ramón abrazó al chavo con fuerza, temblando. No te voy a dejar, chavito. No te voy a dejar, aunque el infierno entero se venga contra nosotros.
En ese momento, sin que nadie lo notara, doña Florinda se cubrió la boca y tosió. Cuando apartó la mano, la miró horrorizada. Un pequeño hilo de sangre se deslizaba entre sus dedos. La enfermedad ya había empezado a reclamar a los demás. El infierno recién se estaba abriendo paso en la vecindad. El día siguiente amaneció cubierto de nubes grises. La vecindad entera parecía estar bajo una sombra que la ahogaba, como si el sol mismo hubiera decidido abandonarla. El silencio era interrumpido por las toses, los quejidos y los murmullos de dolor que salían de las casas. Ya no era solo ñoño. Ya no era solo el chavo con aquella primera roncha en el cuello. Ahora, cada uno comenzaba a mostrar señales. Kiko fue el siguiente. Despertó llorando, con el rostro cubierto de pequeñas manchas rojas. Mamá. Mírame. Me está saliendo lo mismo que a la Chilindrina. No quiero morirme, mamá, no quiero. Doña Florinda lo abrazó con todas sus fuerzas, las lágrimas cayendo por sus mejillas. No digas eso, tesoro. Tú no vas a morir. Yo te lo prometo. Pero sus palabras perdieron fuerza cuando su propia garganta se quebró en un acceso de tos, y un hilo de sangre escurrió por la comisura de sus labios. Kiko, horrorizado, se apartó. Mamá. Tú también. El grito que lanzó doña Florinda resonó en toda la vecindad, un chillido de terror y resignación que heló la sangre de los presentes. Mientras tanto, ñoño ya no podía mantenerse en pie. Su cuerpo estaba cubierto de ampollas que crecían y reventaban, escurriendo un líquido espeso y pestilente. Su padre intentaba consolarlo, pero el niño lloraba sin parar. Papá. Me duele. Todo me duele. Aguanta, hijo. Aguanta, por favor. El señor Barriga, desesperado, no encontraba palabras. Se sentía culpable, maldito. Si no hubiera venido a cobrar la renta, quizás su niño seguiría sano. El profesor Girafales no tardó en sucumbir también. Intentaba mantener la calma, pero su voz se quebraba mientras trataba de consolar a doña Florinda y Kiko. Sus propias manos temblaban, y al descubrir manchas en sus brazos, cayó de rodillas. No puede ser. No puede ser. Yo vine aquí por amor. ¿Y ahora? Su grito se ahogó en un espasmo de tos violenta, escupiendo sangre sobre el suelo del patio. Doña Clotilde, con el crucifijo en la mano, rezaba con desesperación. Se los advertí. Se los advertí que era una maldición. La muerte ha puesto sus ojos en esta vecindad y no va a soltarnos. Pero incluso ella no pudo escapar. Sus manos, arrugadas y huesudas, comenzaron a llenarse de ronchas. Se desplomó en el suelo, llorando. No. No a mí también. No, por favor. Llévame a mí, pero no a ellos. El patio entero se había convertido en un campo de agonía. Cada rincón estaba lleno de toses, gemidos y llantos. El hedor era insoportable. Sangre, pus y sudor podridos se mezclaban en el aire, haciendo que respirar fuera un tormento. El chavo, que al inicio había mostrado apenas una pequeña roncha, observaba con horror cómo todos a su alrededor caían uno tras otro. Su cuerpo temblaba, convencido de que pronto correría la misma suerte. Don Ramón. Yo también voy a morir, ¿verdad? El hombre, con la mirada perdida y el rostro devastado por el dolor, abrazó al niño con fuerza. No, chavito. Tú no. No voy a dejar que te pase lo mismo. Pero don Ramón también estaba empezando a cambiar. La fiebre lo consumía, y sus mejillas estaban salpicadas de manchas rojas que ardían como brasas. Se sentía débil, mareado, pero se negaba a admitirlo. Todo lo que le quedaba era proteger al chavo, aunque no pudiera protegerse ni a sí mismo. La noche cayó, y con ella, los gritos de dolor se multiplicaron. Los vecinos se retorcían en sus camas, cubiertos de ampollas que explotaban como burbujas en carne viva. El líquido pestilente corría por las sábanas y el suelo, formando charcos viscosos. Los gemidos se mezclaban con los rezos y las súplicas de clemencia. El chavo no pudo soportarlo más. Se tapó los oídos con las manos y lloró desconsolado, balanceándose en un rincón del patio. Cada sonido lo atravesaba como un cuchillo. Los lamentos de ñoño, los gritos de Kiko, la tos sangrienta del profesor, los rezos quebrados de doña Clotilde, los sollozos de doña Florinda. Y, sobre todo, los susurros cada vez más débiles de don Ramón, que apenas podía mantenerse en pie. Era un infierno. Un infierno del que nadie parecía escapar. Y aún faltaba lo peor.
La madrugada cayó sobre la vecindad como un sudario. El aire era espeso, cargado de un olor insoportable. Pus, sangre y muerte. Las paredes húmedas parecían sudar, como si hasta el lugar mismo supiera que el final estaba cerca. Uno a uno, los vecinos comenzaron a apagarse. Ñoño fue el primero. Su cuerpo, hinchado y cubierto de llagas supurantes, dejó escapar un último gemido antes de quedarse quieto en los brazos de su padre. El señor Barriga gritó desgarrado, abrazando el pequeño cadáver con desesperación. Pero pronto su propia piel comenzó a romperse en ampollas. Cayó de rodillas, sin fuerzas, mientras su llanto se mezclaba con la sangre que escupía a borbotones. Murió con los ojos abiertos, clavados en su hijo, como si aún quisiera protegerlo. Kiko agonizaba en la habitación junto a doña Florinda. Su cara, deformada por las pústulas, ya no tenía rastro del niño presumido de siempre. Mamá. Me duele. No quiero. No quiero. Murmuró con voz quebrada. Mi tesoro. Ya va a pasar. Mamá está aquí. Dijo doña Florinda, aunque apenas podía hablar. Su piel estaba cubierta de heridas, y la sangre le salía por la nariz y la boca. Esa noche, murieron abrazados, hundidos en el mismo infierno, madre e hijo juntos. El profesor Girafales apenas tuvo fuerzas para verlos antes de desplomarse en el patio, sus largas piernas temblando hasta el final. Florinda. Perdón. Susurró antes de caer con un golpe seco. Doña Clotilde, delirando, siguió rezando hasta que su voz se apagó. Su crucifijo quedó manchado de sangre, apretado entre sus dedos esqueléticos. Su cuerpo se encogió sobre sí mismo, como si quisiera esconderse de la muerte, pero ya era demasiado tarde. El chavo, desde un rincón, miraba todo con los ojos desorbitados. Lloraba en silencio, incapaz de comprender cómo la vecindad, su único hogar, se estaba convirtiendo en un cementerio. Cada rincón estaba ocupado por cuerpos que hasta hacía poco reían, peleaban y jugaban con él. Ahora, solo quedaba el sonido de las moscas zumbando alrededor del hedor de la carne enferma. Finalmente, llegó el turno de don Ramón. Se había resistido con todas sus fuerzas, cuidando al chavo incluso mientras su cuerpo se descomponía. Su piel estaba marcada por llagas, su respiración era un silbido roto, y sus ojos parecían hundidos en cavernas oscuras. Aún así, lo abrazó una vez más. Chavito. Escucha bien. No tengas miedo. Tú eres más fuerte de lo que crees. El niño lo miró, llorando, mientras el hombre caía lentamente al suelo. Don Ramón exhaló su último suspiro con una sonrisa débil, como si quisiera transmitirle un poco de paz en medio de tanta miseria. El chavo gritó. Gritó con todo lo que tenía dentro, un alarido que rebotó en las paredes vacías de la vecindad, atravesando el aire pútrido y pesado. Después se dejó caer, acurrucándose entre sus rodillas, temblando. Había quedado solo. Pasaron horas. Quizás días. El tiempo ya no tenía sentido. El chavo vagaba entre los cuerpos, con el rostro enrojecido por el llanto y los ojos secos de tanto sufrir. Tenía hambre, sed, pero el dolor era tan grande que apenas lo sentía. Y entonces, un día, el silencio fue interrumpido. Se escucharon voces. Pasos. El chirrido de la puerta de la vecindad al abrirse. Un grupo de hombres vestidos con batas blancas y mascarillas entró lentamente, observando con horror la escena. Los cuerpos descompuestos, las paredes manchadas, el hedor insoportable. Uno de ellos, con voz grave, dijo: es peor de lo que pensábamos. La enfermedad mutó aquí dentro. Y todos fueron víctimas. El chavo salió de su escondite, con los ojos enrojecidos y la ropa sucia. Los médicos lo miraron sorprendidos. ¿Tú sigues vivo?, preguntó uno, incrédulo. El niño asintió en silencio, demasiado cansado para hablar. El jefe del grupo se arrodilló frente a él. Escucha, pequeño. Todos aquí murieron porque la viruela que los atacó era una variante nueva, más mortal que cualquiera conocida. Pero tú sobreviviste. Eso significa que tu cuerpo creó defensas contra ella. Tú eres la clave para una cura. El chavo parpadeó, confundido, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. ¿Una cura? Sí. Con tu ayuda podremos salvar a mucha gente. Millones de personas quizá. Pero necesitas ser fuerte. ¿Aceptas ayudarnos? El niño bajó la mirada.
Pensó en Don Ramón, en la Chilindrina, en Kiko, en todos los que habían muerto. Sintió un nudo en la garganta, pero al fin levantó la cabeza y asintió lentamente. Sí. Los ayudaré. Los médicos lo rodearon, lo cubrieron con una manta y lo sacaron de la vecindad. El chavo miró por última vez el patio vacío, ahora silencioso, que alguna vez estuvo lleno de risas, peleas y juegos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Sabía que ya no quedaba nadie más. El portón se cerró detrás de él con un chirrido metálico, sellando para siempre el destino de la vecindad. La historia del chavo, el niño que perdió a todos, apenas comenzaba. Pero la vecindad del 8 ya no existiría jamás. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...